mucho más fácil. Ahí se lo voy a explicar por qué. Tenemos que desarrollarlo, tenemos que ver se silenció en general. Sí. Vamos a hacer varios ejercicios. El tema de hoy pues lo vamos a desarrollar en unos 20 minutos porque tengo malo el internet, ¿verdad? Y tengo también un pariente en el hospital y eso me tiene un poco tenso. Entonces vamos a desarrollar el tema de hoy y mañana lo vamos a seguir. Les voy a compartir el PDF para que lo miremos rápido. En lo que vamos desarrollando, si tienen preguntas, por favor háganlas. No las dejen para después. Cualquier duda, pregunta, ocurrencia, háganla. Entonces aquí tenemos, miren, el desarrollo del tercer parcial, que es de las instalaciones en edificios de viviendas. Dice que el cálculo de circuitos derivados y circuitos alimentadores para edificios con varios apartamentos o unidades, o llamados también unidades habitacionales, no cambia o no difiere mucho de los métodos empleados para casas individuales. Cada apartamento se calcula como si se tratara de una casa habitacional. Un conjunto de apartamentos se consideran cargas individuales desde el punto de vista del cálculo de instalación eléctrica de un edificio. En edificios multifamiliares se deben considerar otras cargas eléctricas, ¿verdad? Cuando hablamos de multifamiliares, pues ya les voy a explicar esa parte. Se deben de considerar otras cargas eléctricas, como ser ascensores, alimentadores trifásicos de bombas de agua, alumbrados de pasillos, lavanderías específicas, pequeños locales comerciales, oficinas, cuartos de vigilancia, cámaras, portones eléctricos, alarmas, etc. Recuerden ustedes que cuando ya hablamos de un edificio multifamiliar o un edificio de apartamentos, existen las cargas que se consumen en cada apartamento, que son las cargas de luz, los pequeños aparatos y otros aparatos internos. Pero en edificios se trata de que la lavandería esté concentrada en la parte baja. Una sola lavandería para todo el edificio, un solo ascensor para todo el edificio, o dos ascensores, porque a veces se deja uno de respaldo, o se mantienen trabajando los dos. Y todas esas cargas adicionales, la vigilancia, las cámaras, portones eléctricos, la iluminación de los pasillos, todas esas cargas pues vienen a formar parte de un circuito que es el de servicios especiales. Esto significa que si usted paga en un apartamento, la persona paga por el consumo interno de su energía. Si tiene un pequeño refrigerador, pues paga el consumo del refrigerador. Si tiene su iluminación, si tiene su toma corriente, él paga por todo eso. Pero aparte de pagar su recibo, porque él va a tener su propio contador, va a pagar un extra, que es el contador de servicios especiales. Ese contador mide todas las cargas del edificio y a fin de mes pues las reparte entre todas las personas que estén en el edificio. Entonces pues, tiene que pagar tanto la cuenta de su apartamento como la cuenta de otros aparatos, como ser ascensores, como ser iluminaciones externas, pasillos, portones. Aunque no todos los edificios tienen ascensores, ni todos los edificios tienen portones eléctricos, tendrá que pagar por las cargas extras que esté o que esté usando. Las múltiples cargas instaladas en un edificio crean la necesidad de utilizar energía trifásica, sobre todo en ascensores, en equipos de enfriamiento, como aires acondicionados centralizados y distribución de carga. El ejemplo que les pongo es que los ascensores, por la cantidad de fuerza que tienen que tener para poder transportar 10, 15 personas, tienen una gran cantidad de caballos de fuerza en HP,
por lo que se hace necesario que el sistema sea trifásico. O sea, motores que son de más de 2,5 HP son motores que ya son trifásicos. Motores que son menos de 2,5 HP son monofásicos. Por ejemplo, si ustedes tienen un motor de una bomba pequeña de agua, es un motor monofásico. Si tienen el motor de un pequeño compresor, es monofásico. Pero si ya tienen motores grandes que tienen que ver con el hecho de manejar potencia o tener que hacer fuerza, entonces ahí es donde se usan motores con HP bastante altos, de 3, 4, 5, 7, 12, 15, 30 caballos de fuerza, por lo que es necesario que la energía sea trifásica. Existe también para estos dos métodos de cálculo para el servicio alimentador. En los apartamentos, los edificios de cálculo del sistema alimentador para apartamentos son el método normal o estándar y el método opcional. Son esos dos, el normal o estándar o el opcional. El normal o estándar pues se va a aplicar cuando las cargas sean menores a 100 amperios. O sea que son apartamentos que no consumen más de 100 amperios. El método opcional normalmente son para cargas mayores, más de 100 amperios el opcional, y normalmente utilizan alimentación trifásica. Normalmente hay edificios que son de 2 o 3 pisos que no usan alimentación trifásica, no tienen ascensor porque son pocos pisos, entonces no necesariamente tienen que tener alimentación trifásica. Pero si ustedes asumen la cantidad de apartamentos, poniendo un ejemplo hipotético, ¿no? Ustedes tienen un edificio de 3 pisos y en ese edificio tienen 90 apartamentos en 3 pisos, o sea que cada piso tiene 30 apartamentos. O sea que nos lo imaginamos en forma horizontal el edificio, un edificio bastante ancho. En ese caso, pues sí, vamos a tener que necesitar energía trifásica porque tenemos una gran cantidad de carga. En el método normal, pues, o estándar, es aplicable cualquier alimentación del edificio con varios apartamentos. O sea que en el normal o estándar, yo puedo tener tanto monofásico como trifásico. En el método normal o estándar, en el método opcional, perdón, el método especifica que la aplicación, en el método, perdón, estamos hablando del método normal o estándar, ¿verdad? Este método especifica la aplicación de un factor de demanda de carga de acuerdo a ciertos requisitos o requerimientos. Vamos a aplicar un factor de demanda de carga como por ejemplo las lavadoras, las secadoras de ropa o así muy parecido a la parte de aplicación de factores de demanda como lo hacíamos en el primer parcial con las estufas. Vamos a ver. Eso con respecto al estándar, pero con respecto al otro método, bien, la diferencia básica entre el método normal y el método opcional es que en el método normal todos los medidores de energía van en la parte baja, van concentrados en la parte baja del edificio, y de ahí salen todos los alimentadores para cada apartamento, que también podemos llamarlo subalimentadores, tal y como lo vamos a ver en este esquema. En este pequeño esquema podemos ver que tenemos el cajón o gabinete. Este es un gabinete que está en la parte baja del edificio. Va a contener todos los medidores de los apartamentos que estén en el edificio. Por ejemplo, el medidor número 1 va a ser
de este apartamento, el número 2 va a ser del siguiente, el número 3 va a ser del siguiente, y así hasta completar todos los apartamentos. La entrada de alimentación va a ser subterránea, y como pueden ver, de este gabinete salen todas las líneas que van a los diferentes apartamentos, y a todas estas líneas les puedo llamar subalimentadores, o puedo llamarle a este alimentador principal y a esto alimentadores secundarios, ¿verdad? Porque ya la de circuitos derivados son los que salen de cada centro de carga. Este sería lo que alimenta este centro de carga a este apartamento, serían los circuitos derivados. Y el circuito alimentador, pues la línea que nos lleva toda la energía hasta el centro de carga. El circuito alimentador, ya sea opcional o estándar, o ya sea opcional o estándar, el circuito alimentador debe procurarse sea subterráneo y deberá tener una longitud corta, desde el punto donde nos lo entrega la empresa suministradora en el último poste de energía hasta el punto de los gabinetes. O sea, hablamos de una distancia corta para evitar pérdidas por voltaje, por caída de voltaje. Entonces, en este que es estándar, tenemos todos los medidores reunidos en un solo lugar y en la planta baja. Puede ser en la planta baja o puede ser en el sótano. Este tiene algunas ventajas y características. La ventaja es que las personas que van a medir la energía llegan a un solo punto y aquí miden la energía. En el otro método, en el opcional, tienen que andar de apartamento en apartamento buscando el medidor para poder leer la energía. Bien, en el método opcional se diseña con un solo alimentador único, ¿eh? Y de aquí se toman todos los circuitos derivados para cada apartamento. Esto implica que los medidores de energía se instalen en cada piso, donde está cada apartamento, tal y como se mira en este esquema. Lo vamos a reducir para que lo logren ver bien. En este esquema, pues tenemos que entra el cable alimentador hasta un gabinete, nada más que este gabinete sería como una caja de paso entre la línea alimentadora, y esta línea alimentadora sube por todos los pisos de forma vertical. En cada piso habrá una caja donde se secciona una parte hacia la izquierda para un apartamento y otra parte a la derecha para otro apartamento, y así en el segundo piso se vuelve a seccionar, en el tercer piso se vuelve a seccionar, y como podemos ver, en cada piso vamos a tener un medidor de energía. El medidor de energía de este apartamento, después del medidor de energía llega al centro de carga, lo mismo acá, un medidor de energía, y luego llego al centro de carga. Este para este apartamento, este para este apartamento, y estos últimos medidores son para los apartamentos de los pisos más altos. Como les decía, la diferencia entre este sistema y el otro es que aquí, como solo es una línea, se incurre en menos instalación eléctrica, pero hay que hacer un gasto más grande en cable porque es más grueso. Pero si ustedes se fijan en el anterior, aquí tenemos varias líneas alimentadoras, por lo menos hay más gasto y hay más instalación. Les recuerdo también que en este sistema, que es el estándar, vamos a tener el medidor. Vamos a tener el medidor de energía de cada uno de los apartamentos, y a la par del medidor va a haber un disyuntor. Ese disyuntor va a cortar la energía de cada apartamento. El que está a la par del primer medidor va a cortar la energía del primer apartamento. La que está a la par del segundo medidor, la energía del segundo apartamento. Y así podemos hacer la desconexión de cualquier apartamento que seleccionemos. Esto con el fin de poder darle mantenimiento a un determinado apartamento. Necesitamos desconectar la energía para poder hacer obras de instalación o de corrección. En la segunda parte, pues esta que es la opcional, aquí la desconexión la tendríamos que hacer. Aquí podemos poner un
disyuntor, pero sería un disyuntor general. Cuando hablo de general es que puede cortar la energía para todo, para todo. Todo este cable queda cortado sin energía. O sea que este es un disyuntor general y desconecta todo el sistema eléctrico. Pero si solo quiero desconectar una parte, porque necesito, por ejemplo, revisar algún apartamento en particular, este centro de carga deberá tener interno un disyuntor general, para que al desconectar este disyuntor general yo pueda revisar todos los circuitos que sean derivados de este centro de carga. Entonces es la manera pues como está esta distribución. Luego aquí podemos ver que para el caso de varios apartamentos, el cálculo del alimentador no se calcula simplemente como la suma de cargas individuales, debido a que existen factores de demanda que se deben aplicar. Es como el caso, pues, es como el caso, pues, que teníamos con la estufa, por ejemplo, en el primer parcial. Se aplica un factor de demanda según el tamaño de potencia de la estufa, ¿verdad? En este caso vamos a aplicar un factor de demanda de acuerdo al número de apartamentos, pero para el caso que sea opcional. En el caso de la alimentación de carga o apartamentos de fases distintas, mira, hablamos de fases distintas, pues ya estamos hablando de un sistema trifásico. Se debe tener cuidado de no exceder el máximo desequilibrio o el máximo desbalance, que debe ser menor o igual al 5%. O sea, la fase, el desbalance de las fases debe ser menor o igual al 5%, tal y como lo estipula el Código Nacional Eléctrico. Y la fórmula para ese desbalance, porcentaje de desbalance o porcentaje de desequilibrio, va a ser igual a la carga mayor en watts menos la carga menor en watts, dividido entre la carga mayor en watts, o en voltioamperios, como quieran, multiplicado por 100. Digo como quieran porque les recuerdo que cuando las potencias son en watts, es porque las cargas son mayormente resistivas, como en el caso de la vivienda. Entonces, multiplicando por 100 vamos a tener el porcentaje de desequilibrio vamos a tener el desequilibrio en porcentaje. Entonces, para ello tenemos un ejemplo aquí, un pequeñito ejemplo, sencillo. Mira. Tenemos un pequeño edificio de 3 apartamentos con las siguientes cargas. Por ejemplo, el primer apartamento, y vamos a asumir de que el primer apartamento está en el primer edificio, en el primer piso, utiliza solo la fase número 1 o la fase A. El segundo apartamento utiliza, que está en el piso número 2, utiliza la fase 2. Y el tercer apartamento, que está en el piso número 3, utiliza la fase 3 o la fase C. Entonces, cada uno de ellos tiene una potencia. Por ejemplo, el del apartamento 1 consume una potencia de 2060 watts. El apartamento 2 consume una potencia de 2020 watts. Y el apartamento 3 consume una potencia de 2070 watts. Entonces, determinamos de este grupo cuál es la potencia mayor y cuál es la potencia menor. Pues la potencia mayor la va a tener el apartamento 3. Y la potencia menor la va a tener el apartamento 2, ya que el apartamento 1 sería como una potencia intermedia. Entonces, utilizando la fórmula que vimos arriba, para obtener el desbalance o el porcentaje de desequilibrio, vamos a tener que eso va a ser igual a 2070, que es la potencia mayor, menos 2020, que es la potencia menor, entre 2070, que es la potencia mayor. Y eso multiplicado por 100 nos va a dar 2.42%. Podemos ver que este valor es menor al 5%. Por lo tanto, yo puedo decir de que estoy dentro de un límite permisible. O sea que estoy dentro de una desbalance
prácticamente aceptable, ¿va? Cuando se utiliza el método de cálculo opcional, bueno, hablando de otra cosa, aquí estamos utilizando varias fases, ¿va? Pero puede hacer de que solo como un ejemplo, puede ser que la parte del primer piso utilice monofásico, pero con la fase A. La parte del segundo piso utilice monofásico con la fase B y la parte del tercer piso utilice monofásico con la fase C. Puede ser que en la parte inferior del edificio tengamos un ascensor que utiliza las tres fases A, B, C, ¿verdad? Entonces es importante detallar esto porque de un sistema trifásico podemos sacar alimentación monofásica. Entonces, cuando se utiliza el método opcional en lugar del método estándar, la carga total conectada se le aplica un factor de demanda que depende del número de apartamentos individuales que contenga el edificio. ¿Cómo es eso? Pues esto solo para el opcional. En el caso del opcional, si yo tengo, por ejemplo, un edificio que contiene 10 apartamentos, no necesariamente 10 pisos, 10 apartamentos. Puede tener 5 pisos, 10 apartamentos, 2 apartamentos por piso. Entonces, si tenemos 10 apartamentos, va a haber una tablita, que se la voy a mostrar otro día, que esa tablita me dice que para 10 apartamentos yo voy a multiplicar ese valor por un factor. Y ese va a ser nuestro factor de demanda. Si el edificio tiene 20 apartamentos, la tablita me va a decir, bueno, si son 20 apartamentos, lo vamos a tener que multiplicar por otro factor. Y así sucesivamente. Si son 50 apartamentos, pues lo vamos a buscar en la tablita y vamos a encontrar otro factor. Entonces, para cada total de apartamentos, yo voy a tener un total de factor de demanda que me va a modificar la potencia total. Las reglas para el cálculo de circuitos alimentadores son aplicables a circuitos subalimentadores. Cuando se presenta el caso de alimentar grupos de apartamentos en lugar de apartamentos individuales. Y esto se lo voy a poner como un ejemplo aquí. Miren. Yo aquí tengo un alimentador y aquí salen varios alimentadores. Este grupo de alimentadores yo les puedo llamar subalimentadores. Y también puedo decir de que en vez de alimentar un apartamento, puedo alimentar un grupo de apartamentos. Por ejemplo, imagínense que en la planta baja tenga 10 apartamentos. Yo puedo tirar una sola línea a esa planta baja para alimentar todos los apartamentos que están en la parte baja. Después en la segunda planta puedo tener otros 10 apartamentos y tomar esos 10 apartamentos como unidad familiar, ¿verdad? Vamos a alimentar esos 10 apartamentos. A eso se refiere cuando dice, cuando habla de que las reglas del cálculo para los circuitos alimentadores son aplicables al cálculo de circuitos subalimentadores. Cuando se presenta el caso de alimentar grupos de apartamentos, ¿verdad? En este caso le estaba poniendo el ejemplo por pisos en lugar de apartamentos individuales. Nota. Se toma como carga de circuitos especiales la calefacción, la estufa eléctrica, los aires acondicionados, los calentadores de agua y aquellas máquinas que utilicen potencias grandes, ¿verdad? Entonces, esto es igual a lo que vimos en el primer parcial, ¿verdad? Todos los circuitos especiales son aquellos circuitos que utilizan cargas mayores a 20 amperios. Y que yo lo pueda instalar con una sola línea de cable y un solo disyuntor. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? No hay preguntas. Bien. Sigo pues.
Ya para terminar, pues vamos a ver acá que tenemos una distribución que básicamente es estándar. Llega al circuito alimentador, pues, preferiblemente de manera subterránea, a un gabinete donde están contenidos todos los equipos de medición. Aquí van a estar todos las bases de contadores y los medidores, van a estar todos los disyuntores, ya sea el principal y los disyuntores de cada apartamento, y cualquier otro tipo de medición que necesiten estos gabinetes, ¿no? Ahí van a estar incluidos. Luego salen los circuitos alimentadores o subalimentadores, si se le quiere llamar así, para cada apartamento, llegando a cada centro de carga, ¿verdad? En la aplicación del método estándar depende de la carga. Recuerden que tienen que ser cargas menores a 100 amperios. Depende de la carga o depende del número de aplicaciones en algunos casos. Pero no va a depender del número de apartamentos, porque el que depende del número de apartamentos que contenga el edificio va a ser el método opcional. Bien, con esto concluimos la primera parte de esto. Mañana vamos a seguir con el mismo tema, pero ya viendo unas notas especiales para edificios y unas reglas especiales para edificios. Como les decía, no anda muy bien el internet, entonces nos vamos a quedar por acá. No sé si tengan alguna pregunta por hacer. Si es con respecto al examen, pues todavía no he terminado de revisar. Sí he visto que tienen problemas con el proyecto algunas personas porque no entregan la portada, porque hacen el diagrama de tomacorrientes y no hacen el de iluminación, o hacen el de iluminación y no hacen el de tomacorrientes, o si hacen el de tomacorrientes no ponen los tomacorrientes especiales. Ahí están teniendo problemas porque no están siguiendo las instrucciones que se les da para hacer el ejercicio. Y también algunos de ustedes no están usando la simbología que se les dio para que habláramos en el mismo idioma. Algunos usan otras simbologías que sacan de otros libros y ahí tenemos problemas. Se les dijo desde el inicio que la simbología que se iba a usar era la que estaba propuesta para hablar lo mismo, ¿no? Y la otra situación pues es que muchos, no hablo solo de esta sección, hablo de las 4 secciones, solo se han ido a chepear el proyecto y muchos lo han hecho tarde y por la razón que lo hacen tarde no lo presentan completo. Entonces yo les voy a ir hablando de algunos parámetros durante las siguientes clases para que mejoren, para que el proyecto que tienen que entregar del centro de cómputo lo mejoren, ¿verdad? ¿Nadie tiene alguna duda o alguna otra pregunta? Bien, pues si no hay duda, pues pasen buenas tardes y nos vemos el día de mañana. Ahí les mando la invitación para el día de mañana. Hasta mañana. Está bien, gracias, Ok. ingeniero. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, igual.